Hoy, en A Quemarropa VR, os traigo el regreso de un clásico de los 2000, una aventura gráfica de la vieja escuela. Hablamos de Siberia. Un juego que muchos recordaréis por su historia, sus personajes y su peculiar mundo steampunk. Pero la pregunta es, ¿sigue funcionando igual de bien más de 20 años después? Y sobre todo, ¿merece la pena jugarlo en realidad virtual? Y como siempre, recuerda dejar un like si te gusta el vídeo y sígueme para más contenido VR. Como ya he dicho, este título es un clásico en el mundo de la aventura gráfica, del estilo Monkey Island o Broken Sword. Muchos de vosotros habréis oído hablar de él y puede que incluso lo hayáis jugado. En esta aventura encarnamos a Kate Walker, una abogada que viaja a un pueblo remoto europeo para cerrar una venta empresarial. Lo que parecía un simple trámite acaba convirtiéndose en un viaje mucho más grande de lo esperado, lleno de personajes peculiares, secretos y máquinas imposibles. Como es de esperar, es una aventura muy narrativa y centrada en los puzzles, con el punto a favor de estar doblada al español. Las voces son profesionales y hay muchísimo diálogo. Infeliz. Mira que tratar de robots a los autómatas Vorarlberg. Si quieres ser bien recibida por aquí, no vuelva a pronunciar esa palabra. Contándote no solamente la historia relacionada con tu misión principal, sino también otras historias paralelas que enriquecen el mundo y los personajes. En esto, el juego sobresale, añadiendo además en ocasiones un punto cómico que ayuda a dar personalidad a muchos de los encuentros. Los puzzles por su parte no son difíciles, siguen bastante la filosofía clásica de la aventura gráfica de la época: observar, hablar con personajes, conectar pistas e investigar los escenarios. Simplemente investiga y coge todo lo que hay a tu alcance, habla con todo el mundo, usa tu móvil y consulta tu cuaderno. Con eso podrás solucionar casi todos los puzzles sin demasiadas complicaciones. En lo visual, el juego ha sido recreado en 3D para VR, y la verdad es que está bastante bien, aunque no llega a la altura de títulos más recientes de la plataforma. Las texturas y los escenarios cumplen, pero no esperéis un apartado gráfico puntero. Aún así, tienen esa magia de poder andar por entornos que anteriormente solo existían en formato plano, con movimiento estático de point and click. Esto también se aplica a los personajes que encuentras por el camino, bien detallados y representados. Y precisamente aquí es donde más aporta la realidad virtual. Poder caminar por estos escenarios a escala real y contemplarlos desde dentro añade una capa de inmersión que la versión original nunca pudo ofrecer. Consigue que te sientas más presente dentro de este mundo tan peculiar. Para las escenas cinematográficas han elegido proyectar los vídeos originales remasterizados en una sala pequeña, manteniendo así el formato plano pero sin romper demasiado la inmersión del jugador. Casi todas las mecánicas han sido convertidas a VR, permitiendo la interacción manual con puzzles, objetos, menús, etc., aunque algunas veces debe usar un botón como para entrar en una zona. Pero en este sentido no tengo queja, se agradece el esfuerzo de convertir todas esas interacciones. Y yo no he tenido los problemas que he leído a otros jugadores, como por ejemplo cuando usa objetos como la mochila. También he visto quejas sobre la lentitud del movimiento. Esto no es del todo cierto, en los ajustes puede aumentar bastante la velocidad y además correr pulsando el joystick. Te mueves lo suficientemente rápido como para que no se haga tedioso ir de un sitio a otro. La música y el sonido entiendo que son los originales, la banda sonora sigue funcionando bastante bien y ayuda a crear la atmósfera del juego. Sin embargo, algunos efectos de sonido sí se sienten algo anticuados. Se nota que el tiempo ha pasado por ellos, especialmente en detalles como los pasos o determinadas interacciones. Y ahora vamos con lo que me gusta menos. Quizás lo que más me molesta son los tiempos de carga como este. Son muy frecuentes. Incluso cuando tiene que cargar una habitación muy pequeña necesita bastante tiempo. Cada cambio de mini zona requiere una de estas pantallas y si a eso le añades que necesita ir y volver a los mismos sitios varias veces, acaba cansando. Creo que el juego podría estar mucho mejor optimizado, tanto para reducir o eliminar alguna de estas cargas como para conseguir una tasa de imágenes más estable, porque sí, el juego a veces da tirones importantes. También tiene pequeños lapsus donde los diálogos se interrumpen uno a otro antes de terminar o incluso se detienen completamente. Pero aun con sus defectos yo he disfrutado el juego. ¿Tanto como para comprarlo a precio completo? No, tanto no. Y no porque sea un mal juego, de hecho creo que la adaptación a VR está bastante mejor de lo que esperaba. El problema es que estamos ante una aventura que ya tiene muchos años a su espalda y cuya conversión a realidad virtual, aunque competente, arrastra varios problemas técnicos que hacen difícil justificar su precio actual. Yo recomendaría esperar a una rebaja importante, personalmente no pagaría más de 20 euros. Tiene una duración aproximada de entre 7 y 8 horas, dependiendo de si te atascas en algún puzzle y de cuánto quieras profundizar en los diálogos. Porque hay muchísimo texto y conversación, aunque normalmente puedes centrarte en la información relevante si no quieres escuchar todas las conversaciones opcionales. Desde luego, quienes ya conozcan la saga, sientan nostalgia por ella o simplemente disfruten de la aventura gráfica clásica tienen muchas posibilidades de disfrutar de esta versión.
Pero si lo que buscas son juegos de puzzles más modernos, con menos diálogo y un ritmo más ágil, probablemente haya opciones que encajen mejor con la mayoría de jugadores. Y ahora os toca a vosotros. ¿Habéis jugado Siberia? ¿Qué os ha parecido esta adaptación a VR? ¿Qué aventura gráfica o juego de puzzles recomendaríais vosotros y por qué es Ghost Town? Y eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo.